Bueno, la líder social era de nombre Vianney García Rosiris. Ella se encuentra en el departamento del Cesar. Ella trabaja con comunidades campesinas. Ella lleva 20 años en esta labor. Pudimos darnos cuenta que hay muchas representaciones sociales e imaginarias, como el hecho de los mitos o la creencia de que el campesinado es bruto, es pobre o que no sirve. Podemos darnos cuenta que entre lo que ella nos dice, los mismos campesinos tienen estas mismas bases y ya es una cultura familiar y dado esto, pues es el mayor obstáculo que se presenta principalmente, el creer que no se puede lograr pues las metas o que no se puede salir adelante. Ella nos dice que pues a través de su trabajo y todo este apoyo, este acompañamiento, se llega así a hacer un cambio en el proceso y se cambian estas representaciones, dando a entender que el campesinado entiende que en realidad su función sí es importante y que sí es un pilar muy importante para el desarrollo económico. Ella nos dice que usa muchos referentes como por ejemplo la historia misma del país, historia misma de los campesinos, de las mismas etnias, para poder seguir adelante. De igual manera que se trata de entre ellos mismos crear lazos y ayudarse, es decir, un aprendizaje entre ellos mismos de ayudarse y de estar ahí todos juntos. Podemos darnos cuenta que también a los medios de comunicación, las redes sociales, todo este tipo de cosas, pues han afectado mucho lo que es la comprensión sobre el tema del campesinado. Ella pues cuenta mucho su vivencia pues a raíz de que ella es una mujer campesina y de igualmente la cantidad de estereotipos, prejuicios que se tienen o la misma discriminación que se ha vivido hacia el campesinado, como lo decía la compañera, de que son pobres, de que no saben o que son brutos, entonces mucha estigmatización. Entonces, todo eso, pues la idea es una transformación positiva. Ella nos cuenta que en esta transformación positiva se logra llevar a cabo muchos proyectos que muchos pues cumplen su finalidad y de igual manera ella como líder social y como persona y como perteneciente a la comunidad campesina, ella también ha experimentado una transformación positiva en su vida personal y en su vida profesional, aceptando sus raíces, aceptando el ser campesino y lo que esto conlleva. Tiene una identidad muy clara que pues a raíz de todo su trabajo, ella lo ha logrado. También nos comenta pues que todo lo que es el trabajo con el campesinado pues toma tiempo por los mismos estereotipos, prejuicios, discriminación, el mismo abandono y todo lo que hay. Podemos analizar que la labor que ella desempeña la sigue realizando y que lo más importante es tener en cuenta que todos los sectores son importantes y hay que darles visibilidad. Muchas gracias. Bueno, voy a partir de diciendo que soy mujer campesina. Nací, me crié en el campo y a medida que fui creciendo, me fui dando cuenta de las necesidades profundas que tiene el campesinado en poder, bueno, sostenerse, mantenerse en el territorio. Bueno, nosotros o hago un ejercicio que es organizativo, pero también le ayudamos a aterrizar, decimos aquí coloquialmente, los programas gubernamentales que ayudan en el mejoramiento de la calidad de vida del campesinado. Ya unos 20 algo de años, unos 24, 25. Bueno, es muy difícil porque la profundización de la desigualdad en el campo, pues es
abismal en comparación pues con lo que hay en la ciudad. Entonces, mucho desarraigo, descampenización, muchas dificultades, por ejemplo, para acceder a la educación superior, a la salud, a, bueno, lo que es ya la calidad de vida, pues en términos de las vías terciarias. Entonces, eso también conlleva a que el campesinado tenga que salir del territorio y comenzar desde cero, incluso en las ciudades donde es muy difícil adaptarse. Sí, claro, el miedo sí es muy evidente, pues muchas personas no quieren hablar, eh, temen bueno, aquí este departamento ha sido uno de los más golpeados por el conflicto armado que vive Colombia. Entonces, el campesinado tiene ese temor de volver a ser desplazado, de que vuelva a sacarlo de sus territorios. Y eso es, a ver, no permite que se expresen como debería hacerse y que se tenga en la cotidianidad ciertas zozobras, ¿no? Entonces, cualquier comentario, cualquier cosa, pues ya siembra una zozobra en el campesinado, pero también no permite que se vaya más allá, por ejemplo, ejercer cargos en la Junta de Acción Comunal. Todo esto, a veces las personas o los campesinados tenemos miedo de eso. Bueno, mira, yo creo que no, es más bien el temor de hacerlo bueno, por salvaguardar la vida, por lo que ya se vivió, pero sí hay una claridad en el campesinado y unas ganas de sacar adelante pues todos esos propósitos, esos proyectos que el campesinado tiene en su territorio. Entonces, no, de parte del campesinado no hay así una resistencia a no hacerlo. Lo que hay es, yo le llamo como un freno por el temor. Entonces, ejemplo, a veces tomar una decisión frente a, vamos a hablarlo así, a un proceso político electoral, al campesinado le da miedo mostrarse, ¿sí? De pronto hablar de X proyecto o proceso, incluso organizativo, pues la gente le da miedo también organizarse de una manera más amplia por temor a ser victimizado nuevamente, desplazado, bueno, incluso de que su vida corra peligro. Sin embargo, eso es un temor que poco a poco se ha venido rompiendo y que el campesinado hoy pues se ha venido, está bastante organizado, ¿no? Eso está bastante consolidado, pues, digamos así, el tema organizativo. Bueno, casi siempre se piensa que es externo. Sin embargo, pues hay algo, dependiendo, bueno, el tipo de proyecto, ¿no? Porque si hay la posibilidad de tener acceso a capacitaciones, pues ahí se siente que hay más seguridad en la comunidad en asumir el proyecto, sobre todo cuando son proyectos de tipo, digamos, productivos, eh, voy a poner ejemplo de mejoramientos de vivienda rural, que por ejemplo en este momento lo estamos trabajando. Entonces, cuando se logra
dar una inducción o una pequeña formación, pues lo asumen con más seguridad porque saben que por lo menos tienen ya una luz de por dónde iniciar, por dónde hacerlo o a qué conlleva. Pero ha habido así unos casos donde pues se ha sentido que no hay la suficiente capacidad en las personas que podamos decir están al frente de ese proyecto, que lideran el proyecto, para decirlo más claro. Bueno, pues uno que se afianza más el tema de seguridad en lo organizativo, ¿no? En lo comunitario, porque se han hecho proyectos de tipo individual y pues ahí tenemos la experiencia que ha sido el fracaso más, digamos, más numeroso. Pero cuando en este caso, pues no, o sea, el resultado es mucho más favorable, tiene mucho más fruto, ¿no? Entonces, esto ayuda, uno, a sentir que no, las comunidades no están solas, que sí podemos, entre todas y todos, lograr la transformación y la sostenibilidad, en este caso de la economía campesina, y que vamos entendiendo también que los campesinos y las campesinas somos quienes en una parte muy importante sostenemos la economía incluso del país. Entonces, vamos aprendiendo a trabajar en equipo, a estar organizados y, por supuesto, a demostrar que en los territorios somos lo que le llamamos gobierno. Entonces, desde las juntas comunales se hace ese ejercicio y pues ya se ha tenido experiencias en términos de lo que son ejecuciones de proyectos, formulaciones de proyectos, pero también en la parte organizativa que es muy importante. Entonces, esa cultura campesina se arraiga y se arraiga, y el arraigarse pues hace que el campo siga siendo muy productivo, es decir, que no se descampenice, sino que se mantenga la población campesina desde ese espacio, no como antes nos estigmatizaban. Entonces, eso hacía que nos sintiéramos, digamos que no identificados o no arraigados a nuestra cultura como campesinas y campesinos, pero en la medida que vamos avanzando en esto, logramos entonces que ese arraigo sea más fuerte y que la base de la economía campesina pues se mantenga y crezca. Bueno, uno es el reconocimiento como mujer campesina, el afianzar también mi arraigo como mujer campesina, porque yo en mi época de juventud era una de las mujeres campesinas que sentía pues que vergüenza, digamos así, de ser campesina y pues la palabra campesina como era sinónimo de todo lo peor que de pobreza, de ignorancia, etcétera. Entonces, pues yo no quería ser mujer campesina, pero una vez que arrancamos en esos espacios que fui entendiendo como ese rol que jugamos el campesinado,
fui descubriendo mis raíces y afianzando mi arraigo. Entonces, hoy pues yo soy una mujer supremamente orgullosa de ser campesina y me ha ayudado como en el crecimiento personal también porque pues uno se relaciona incluso con otras personas y va aprendiendo también de la historia, va aprendiendo de culturas como los indígenas, los afro. Entonces eso me ha permitido afianzarme también como sujeto político. Gracias a ti también, muchos éxitos en tu carrera. Buenas tardes, bueno, mi nombre es Mayra Alejandra Crispín. Entonces, teniendo en cuenta la entrevista con la líder social, tenemos que en las actitudes se identificaron tres. Identificamos tres que son el miedo, el rechazo y la actitud comunitaria. En el miedo, ella decía que tenía miedo por el conflicto armado porque esto generaba temor y lo cual impedía que las personas se expresaran libremente. En el rechazo tenemos el rechazo hacia la identidad porque sentía vergüenza por ser campesina, porque esto lo asociaba con la pobreza e ignorancia. Y por último, la actitud comunitaria, donde ella decía que se evidenciaba más el trabajo esto colectivo que el... Entonces, ya pasando al tema de los sesgos, tenemos tres sesgos que son la generalización, el sesgo de confirmación y los estereotipos. En el sesgo de generalización, ella asumía que todos los campesinos son pobres y que son ignorantes. En el sesgo de confirmación, ella decía que solo se reforzaban las creencias, bueno, en el sesgo de confirmación veíamos, se veía reflejado que solo se reforzaban las creencias negativas y porque solo se enfocaban en la información de estos mismos. Y en los estereotipos se consignaban características simplificadas a los grupos campesinos. Y por último tenemos la atribución. En la atribución tenemos dos, la interna y la externa. En la interna se cree que la situación de los campesinos dependen de sus propias capacidades o características. Y en la externa tenemos factores como la falta de acceso a la salud, la educación y la presencia del conflicto armado, donde esto apoya, eh, bueno, no apoya, sino que explica su situación actual. Eh,